bendición es lo que te acerca a Dios. Aleluya. No es lo que te gusta. Y a veces te acercas mucho más a Dios cuando tienes problemas y cuando tienes necesidades. Una hermana me decía, tengo un hijo tan difícil, no es obediente, es muy rebelde y me tiene todos los días orando. Y yo le dije, qué bendición. Y me dice, ¿cómo va a ser una bendición? Le digo, si no tuviera ese hijo no orara tanto. Gloria al Señor. Así que es una bendición tener ese hijo, que la tiene usted tan cerca de Dios todo el tiempo. Alabado sea Dios. Así que hay bendiciones que nosotros vamos a recibir en condiciones muy particulares. Y esto quiere decir que no necesariamente van a ser condiciones agradables. A veces van a ser difíciles. Pero nosotros debemos poner nuestro corazón en la bendición de Dios y no en las circunstancias que estamos viviendo. Bendito sea Dios, porque entonces es que nosotros vamos a aprovechar cada una de aquellas cosas que Dios está haciendo. Y entonces vamos a estar dentro del propósito de Dios. La palabra propósito es muy importante. Y bueno, se habla de corazones con propósito. Pero bueno, lo importante es que nosotros sepamos cuál es el propósito de Dios, porque si no, estamos viviendo sin propósito. Así que, bueno, bendición. Bendición significa bien decir, o decir bien. Y cuando nosotros, por ejemplo, hablamos a nuestros hijos bendición, lo que estamos haciendo es haciendo una provisión para su vida. Gloria al Señor. Si tú le dices al hijo, eres un burro, eres un inútil, eres bueno para nada, ¿qué estás haciendo? Lo estás maldiciendo. ¿Cómo va a ser tu hijo? ¿Un burro? ¿Un tonto? ¿Un bueno para nada? Eso es lo que tú estás hablando. Tú ves que tu hijo no es muy bueno en determinadas cosas. Muy bien, empieza a bendecirlo. Y no le digas, hijo, tú puedes. Dile, hijo, Dios está contigo. Dios te va a ayudar. Dios va a obrar en esta área de tu debilidad. Y entonces tú vas a descubrir el poder de Dios obrando en tu vida. Allá en el mundo le dicen a sus hijos, ten confianza en ti mismo. Tú eres bueno, tú puedes. Y bueno, el cristiano debe saber que debe poner su confianza en Dios. Y que él solo no va a poder, pero él va a ser más que vencedor por medio de Cristo. Así que tenemos que aprender a bendecir. La Biblia dice, bendecid siempre y no maldigáis. No maldigas. Luego el esposo le dice a la esposa, ya estoy cansado, porque eres buena para nada. Ay, eso es como encajarle puñales, es como darle un tiro de gracia. Es algo que mata. Es una maldición. Y luego no nos extraña que haya problemas y que se esté derrumbando el matrimonio. ¿Por qué? Porque se están maldiciendo. Hermano, tenemos que hablar de bendición. El poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Si tú hablas bendición, entonces Dios va a encontrar un canal a través del cual bendecir. Y de lo que vamos a tratar de entender es que hay diferentes fuentes de bendición, diferentes maneras en que Dios nos entrega bendición. Y al ir mirando cada una de ellas, pues vamos a entender y vamos a aprovechar para poder vivir bajo la bendición de Dios. Lo más importante para tu vida es la bendición de Dios. ¿Sabes? No necesitas ganar más dinero. Hermano, es que ya no alcanza para nada. Lo que tú necesitas es bendición de Dios en lo que ganas. Gloria al Señor.
no es cuánto ganas, sino cuánta bendición tienes. Yo estoy en contra de la doctrina de la prosperidad, donde la gente pone la atención en lo material. Y el énfasis está en que las cosas son más bendición cuando más dinero tienes, cuando más cosas materiales tienes. Pero bueno, eso dice la Biblia, que no consiste la vida en la abundancia de bienes que tienes. La Biblia dice, ¿por qué has de poner tu confianza en las riquezas siendo ningunas? Ahora las tienes, mañana volarán en alas de águila y se irán. O sea, ¿dónde está tu confianza? Bueno, entonces, la primera manera en que nosotros vamos a recibir bendición de Dios es teniendo una estructura de fe. Si ustedes toman notas, será bueno, porque si lo dejan para después o lo dejan a la memoria, bueno, se les va a olvidar. Así que es importante tomar en cuenta que la palabra de Dios nos va a dar una estructura de fe. Gloria al Señor. ¿A qué me refiero con tener una estructura de fe? Bueno, ¿cuál es tu relación con la palabra de Dios? Yo quiero preguntarles, ¿qué es para ti la palabra de Dios? Es un libro muy bonito, es un libro donde vienen muchas historias bonitas, es un libro... ¿Cómo es la Biblia para ti? ¿Qué es la Biblia para ti? ¿Me trajeron? Sí, gracias. ¿Qué es la Biblia para ti? Una guía. Gloria a Dios. ¿Cómo le decimos a la Biblia? Palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Sabes? He oído personas que dicen a mí que Dios no me habla. Y yo lo único que puedo decir es no leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, si tú lees la Biblia, seguramente tú vas a oír la voz de Dios. La palabra de Dios va a estar frente a ti. Dios te va a hablar. La manera en que Dios habla al hombre, en primer lugar, es su palabra. Alabado sea Dios. Y bueno, cuando hablo de estructura, no hablo solamente de que la Biblia está llena de promesas. Y tú hablas de las promesas como fuentes de bendición. Y dices, bueno, cuando yo tengo una necesidad y voy a una promesa de Dios, Dios me la cumple. Y bueno, la Biblia tiene más de 3.500 promesas. Pero quiero decirte que la Biblia tiene doctrina. Cuando hablo de estructura de fe, no solamente hablo de que tú leas la Biblia, sino que tú conozcas que la Biblia tiene una estructura, que la Biblia tiene una manera ordenada en que está hecha. No es un compendio de muchas verdades sueltas, es una verdad que es completa, que incluye todo. Bendito sea Dios, alabado sea Dios. Y bueno, en esta época en que en internet nosotros tenemos buscadores donde metemos una palabra y nos sale un montón de información, los pastores llegan y meten ahí una palabra. ¿De qué voy a hablar? De pureza. Vamos a meter pureza. Y meten pureza y le salen un montón de cosas en relación de pureza, y agarra según su criterio y escoge. ¿Sabes dónde se consiguen los mensajes? En las rodillas, buscando a Dios, teniendo una relación con la palabra, no internet. Gloria a Dios. Y bueno, no quiero decir que todo lo que está allí es basura, pero quiero decir que hay mucha basura. Y que si tú, en vez de buscar a Dios, vas y pones tu tema y sacas información y empiezas a dar, vas a dar de chile, de mole, de dulce, de manteca, de elote, ¿de qué más hay? Gloria al Señor. Vas a darle a la iglesia confusión. La Biblia dice que no debemos enseñar diversa doctrina. Diverso es algo que parte de un punto y toma direcciones distintas. Se separa en el camino. Y entonces esta doctrina ya no corresponde a esta doctrina,
tienen un origen, la Biblia, pero tienen un final que no es el correcto. Y la Biblia Pablo le dice a Timoteo, enséñale a los maestros, requiere a los maestros que no enseñen diversa doctrina. Bueno, que Pablo se considera como alguien que puede menospreciar lo que otros reciben. No es la intención de Pablo, porque él subió a Jerusalén. Y en Gálatas 2 nos dice que él subió por revelación de Dios. Y que él subió para ver a los que eran columnas de la iglesia, para aquellos que eran apóstoles antes que él. Dice, y les expuse el evangelio que predico entre los gentiles. Así que él estaba poniendo a consideración de ellos para que examinaran lo que él predicaba y si encontraban algo que estuviera diferente a lo que Jesús les había enseñado, que lo corrigieran. Y él va a decir la razón. Dice, para no correr en vano o parecer que he corrido en vano. Hermano, una sana doctrina, una buena doctrina, algo que le va a dar estructura a tu fe, resiste el análisis de toda la Biblia. Y eso es muy importante. Así que Pablo le dice a Timoteo, lo que yo te enseñé, lo que recibiste de mí, esto enseña a hombres idóneos que también puedan enseñarlo a otros. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Timoteo es un hijo en la fe, es un hijo espiritual de Pablo, ha aprendido la doctrina que Dios le reveló a Pablo. Pablo la ha expuesto a los apóstoles que conocieron al Señor Jesucristo y dice, nada tuvieron que ofrecerme, me dieron la diestra de compañía y entonces me dijo que así como ellos habían sido llamados a los judíos, yo sirviera a los gentiles. Y entonces, había una unidad espiritual porque había una verdad y sigue habiendo una verdad. No hay muchas verdades porque hay tantas denominaciones. Porque hay tantas iglesias que enseñan diferente. Unas enseñan que no hay bautismo de Espíritu Santo, otras enseñan que el bautismo no es por inmersión, sino que hay que echarle una rociadita y que se puede bautizar a los niños y otros que no. Y tienen un montón de diferencias. Todos usan la Biblia. Pero son diversas doctrinas. Y es muy importante que nosotros podamos entender que Dios no tiene muchas versiones, no tiene muchas Biblias. Que la doctrina sana es una. ¿Saben? El hermano Maurice, el hermano Maurice Ribolal, que es mi apóstol, que es apóstol de la iglesia de Adulán, por muchos años él recibió el llamado, empezó a levantar iglesias y Dios lo llevó al África. Y él estuvo ministrando en África y actualmente tiene más de 40 iglesias que él ha levantado allí y que visita cada año. Él oraba siempre y estaba diciéndole al Señor, Señor, yo quiero que tú me des relación con otra gente y que yo pueda constatar que lo que tú me estás enseñando también lo estás enseñando en otros lados. Y oró esto varios años y un día conoció al hermano Robert Lee. Y el día que lo presentaron, otro hermano que conocía a ambos los presentó, empezaron a platicar ellos dos, el hermano Maurice y el hermano Robert. En la plática él le dijo, fíjese hermano, y yo quisiera que usted me dijera qué es lo que Dios le ha enseñado, pero Dios me mostró que hay 7 relaciones básicas. Y la primera relación es con la palabra de Dios, y la segunda relación es con el mundo, y la tercera relación es con la autoridad. Y le empezó a decir lo que Dios le había enseñado a él, y que esta estructura de estas 7 relaciones básicas está en toda la Biblia, y que esta es una herramienta de entendimiento de la sana doctrina, porque uno ya no va a leer la Biblia simplemente diciendo qué bonito está esto y ya, sino que le va a encontrar sentido, significado y orden, lugar. Y cuando él le dijo esto,